Estas fiestas, ¿verdad?, que han sido iniciadas en el mes de Aviv y concluidas en el mes de Tisrei, o séptimo mes del año sagrado, exactamente, según el calendario gregoriano, desde hoy, 2 de octubre, hasta el 2 de abril del 2022, serán exactamente 6 meses. Y este 2 de abril será el primer día, y ese 2 de abril del 2022 será el primer día del nuevo año sagrado. Así la cuenta, para la próxima fiesta de Dios, la Pascua, estarán faltando 6 meses y medio. Y en estos 6 meses y medio, solo estaremos entonces guardando el sábado semanal. Ahora bien, me pregunto, si acabamos de concluir con las últimas 4 fiestas del año, las últimas 4 fiestas del año sagrado, tan recientemente observadas y concluidas, ¿qué razón habrá para traer en este día un sermón muy relacionado con las fiestas santas de Dios? A lo largo del desarrollo de este sermón, trataré de ir dando respuesta a esta pregunta. ¿Qué razón habrá para traer en este día un sermón muy relacionado con las fiestas de Dios? Cuando se inició la era de Filadelfia, a principios del siglo pasado, ya casi cerca de 100 años, las eras anteriores ya habían dejado de celebrar estas fiestas. Tal vez solo algunos grupos pequeños y aislados, pero con muchas irregularidades, tanto que difícilmente pudieran captar el verdadero significado de estas fiestas. Cuando el señor Herbert Armstrong fue retado por su esposa para que le demostrara que el día de guardar ya no era el sábado, sino el domingo, porque él argumentaba que no era posible que tantos millones de personas que se declaraban cristianas pudieran estar equivocadas. E incluso él, anteriormente, había pertenecido a una iglesia en su juventud que celebraba sus cultos el domingo. Teniendo una crisis de trabajo en su negocio, resolvió dedicarse a un estudio exhaustivo de la Biblia para demostrarle a su esposa que el día de guardar era el domingo. Concluido su extenso y dedicado estudio de la Biblia de unos 6 meses de duración, que entre otros detalles, como punto principal, estuvo dedicado al día de culto y adoración, finalmente llegó a una conclusión. No encontró absolutamente nada en la Biblia que apoyara lo que él originalmente creía. Sencillamente, el día de reposo jamás había sido cambiado del sábado al domingo. Ni Jesucristo, que refiriéndose a él a sí mismo dijo en Mateo capítulo 12 y versículo 8, Mateo capítulo 12 y versículo 8 dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Dijo Jesús, el Hijo del Hombre. Como Jesús con frecuencia se refería a sí mismo. Era el único que como miembro de la deidad podría haber cambiado el día de reposo. Sin embargo, no lo hizo. Mucho menos, ningún ser humano tendría autorización para hacerlo. Ni por inspiración en la Biblia aparece alguna razón para justificar ese cambio. Convencido absolutamente el señor Armstrong de que el día de guardar es el sábado, desde entonces con su esposa comenzó a guardarlo. Dentro de toda la Biblia, las escrituras más básicas en relación al día de reposo están precisamente entre los mandamientos de Dios. Y en Éxodo capítulo 20 y versículo, en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio 5, donde encontramos la ley de Dios, pero vamos a leer en Éxodo capítulo 20, y el versículo 8, en adelante leemos: acuérdate del sábado para santificarlo. Estoy leyendo en la versión Reina Valera 1995, que tradujo Shabbat, o la palabra sábado en español. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día, de reposo para el Eterno, tu Dios. No hagas en él obra alguna,
tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Eterno bendijo el sábado y lo santificó. Aquí lo vemos en esta versión, donde dice, acuérdate del sábado, sábado, que traducido de Shabbat, literalmente significa día de reposo o día de descanso, como lo vierten otras versiones. Esta palabra en hebreo es palabra compuesta de día y reposo o descanso. Entonces, en los mandamientos de la ley de Dios, en el cuarto que se inicia en el versículo 8, como leímos de Éxodo 20, Dios está ordenando guardar el sábado o día de reposo o descanso. Pero en algún momento el señor Armstrong pasó sus estudios a Levítico 23 y veamos algunos detalles en los inicios de este capítulo. Dice, versículos 1 y 2, dice, habló el Eterno a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, pero el 7º día será de descanso o reposo. Dice la otra versión, dice, santa convocación, ningún trabajo haréis. Es el día de descanso dedicado al Eterno, donde quiera que habitéis. Aquí leímos, hermanos, que sobre las fiestas solemnes del Eterno, dice, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y aquí, en varios versículos, declara estas instrucciones de Levítico 23 como estatutos perpetuos. Veamos, por ejemplo, el versículo 14, dice, estatuto perpetuo os será por vuestras generaciones. Versículo 21, dice, en este mismo día convocaréis una reunión santa, ningún trabajo de siervos haréis. Estatuto perpetuo os será donde quiera que habitéis. Versículo 31, dice, así pues, ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo será por vuestras generaciones. Y también en el versículo 41 dice, le haréis fiesta al Eterno durante 7 días cada año, o será estatuto perpetuo. De aquí entendemos que estas instrucciones en Levítico 23 son estatutos, pero además son perpetuos, es decir, que nunca serán abolidos. Vemos entonces que la ley de Dios está expresada como en Éxodo 20 y Deuteronomio 5 en mandamientos. Luego, en Levítico 23 está expresada en estatutos. Vamos entonces a Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6. Deuteronomio 4, versículos 5 y 6. Leemos, dice, mira, yo os he enseñado estatutos y decretos, como el Eterno, mi Dios, me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la que vais a entrar para tomar posesión de ella. Guardadlos pues, dice, guardadlos pues, y ponedlos por obra, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Aquí Dios ordena que los estatutos y decretos debemos ponerlos por obra, lo que significa que las fiestas santas debemos observarlas a perpetuidad. Además, declara que los estatutos declara sobre los estatutos que son nuestra sabiduría e inteligencia. Y también dice, ciertamente pueblo sabio y entendido. Aquí leímos esto, de donde claramente deducimos que las fiestas santas nos dan sabiduría y entendimiento. Y también nos dice nación grande. Obviamente no por su tamaño, sino por su sabiduría. Ahora, continuando, en Deuteronomio 4, en los versículos 7 al 9, leemos,
Porque ¿qué nación grande hay? Voy a cerrar, está afectando el viento. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Eterno, nuestro Dios? En todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Aquí nos está hablando entonces que debemos guardar estos decretos, estos estatutos a perpetuidad, y que debemos también enseñarlos a nuestros hijos. Versículos 13 y 14 dice: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó el Eterno en aquel tiempo que os enseñara los estatutos y juicios, para que los pusieras por obra en la tierra a la que vais a pasar para tomar posesión de ella. Vemos entonces que Dios nos manda a guardar a perpetuidad tanto los mandamientos de la ley de Dios expresada en los 10 mandamientos, como los estatutos y juicios. Entonces aquí nos deja muy claro que el pacto de Dios, el cual debemos obedecer o cumplir, son los 10 mandamientos. Y que los estatutos de la ley de Dios, al cumplirlos, adquirimos sabiduría y entendimiento. Y en esta forma, obedeciéndolos, cumplimos con la instrucción en segunda de Pedro, y capítulo 3, versículos 17 y 18 dice: así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Conocimiento, sabiduría, entendimiento. Esto es lo que Dios nos manda a tener. Y en Pedro, en el segundo de Pedro, nos dice que debemos crecer en gracia y conocimiento. Y de esta forma, como digo, obedeciendo los estatutos de Dios, cumplimos con la instrucción de Dios de crecer en sabiduría y en conocimiento. Pero volvamos a Levítico 23. Vamos a Levítico 23 y en el versículo 3 leemos: 6 días se trabajará, pero el 7º día será de descanso, santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Es el día de descanso dedicado al Eterno, donde quiera que habitéis. Aquí hemos leído, vemos que 2 veces dice que el 7º día es día de descanso o de reposo. Aquí no dice precisamente sábado o Shabbat. Pero si sábado, como vimos antes, significa día de reposo, obviamente, día de reposo aquí está significando también sábado. Y de manera que el sábado que Dios nos ordena guardar en los mandamientos es el mismo día que se ordena en los estatutos. Pero aquí, en los estatutos, además dice que las fiestas solemnes se proclamarán como santas convocaciones. De manera que la orden de santificar el sábado en los mandamientos, en los estatutos se ordena que debe haber una santa convocación. También observemos en el versículo 3, hacia el final, que dice: es el día de descanso. En la versión Reina Valera de 1960 dice día de reposo. Como se trata de un día de cada semana, se refiere al sábado en singular. Veamos que dice, lo vemos aquí en varias oportunidades, dice, voy a repetirlo. En el versículo 3 dice: 6 días se trabajará, pero el 7º día será día de descanso. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Es el día de descanso, lo dice 2 veces, y como vemos, lo dice en forma singular. Pero a partir del versículo 4, vemos, dice: estas son las fiestas solemnes del Eterno, las reuniones santas que convocaréis en las fechas señaladas. ¿Qué convocaréis en las fechas señaladas? En las 7
fiestas solemnes que aquí menciona, en las cuales hay 7 días de reposo. Estos días de reposo entre sí son diferentes, que como hemos visto, podemos traducirlas a sábados. Esto nos permite, al estarnos hablando de varias fiestas, de varios días, hay que precisamente decirlo, y aquí lo está poniendo también en plural. Está refiriéndose a fiestas diferentes. Esto nos permite entender en Éxodo 31, en el versículo 13, donde dice: tú hablarás a los hijos de Israel y le dirás: en verdad vosotros guardaréis mis sábados. Fíjense que está hablando mis sábados en plural, porque es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Eterno que os santifico. Así que guardaréis el sábado. Aquí en singular, porque santo es para vosotros. El que lo profane, de cierto morirá. Cualquier persona que haga alguna obra en él será eliminada de su pueblo. Vemos entonces, aclarando entonces, en Éxodo 31, guardaréis mis sábados, se refiere a los sábados anuales, incluidos en las fiestas santas. Y en el versículo 14, así que guardaréis el sábado, se refiere a la observancia del sábado semanal. Pero lo que hemos leído, dejar de guardar cualquiera de estos sábados es pecar contra el 4º mandamiento de la ley de Dios. Y según Santiago, capítulo 2, Santiago, capítulo 2, y versículo 10, Santiago capítulo 2, versículo 10, dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Pues el que dice, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Bueno, entonces, si hemos fallado o se falla en guardar un sábado o un sábado anual, se está transgrediendo un mandamiento y un estatuto, pero además, ¿verdad?, se está pecando contra toda la ley, conforme lo explica aquí claramente Santiago en el capítulo 2. Y en consecuencia, en Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 4, leemos: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Más claro no nos puede quedar con estas escrituras que tanto escuchamos durante el año, pero aquí haciéndolas coincidir, vemos que tanto fallar o no guardar el día sábado o no participar en obediencia a las fiestas santas de Dios es pecar contra la ley de Dios, tanto en los mandamientos como en los estatutos. Y la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6, 23. Romanos 6, versículo 23, leemos: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora vemos esta situación diferente. Veamos el versículo 22, dice: pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera que si no estamos cometiendo pecado, obedeciendo realmente las instrucciones de Dios en las leyes, en los mandamientos, en los estatutos, aquí Dios nos está prometiendo algo maravilloso como es la vida eterna. Dice: la paga del pecado es muerte,
Pero la dádiva de Dios, o sea, quien obedece, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y confirmemos esto con la respuesta de Jesús al joven rico en Mateo capítulo 19, y versículo 16. Dice, entonces se acercó uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, no es que le preguntó por la vida eterna, y Jesús le dice, pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le preguntó cuáles, y Jesús le contestó, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y harás a tu prójimo como a ti mismo. Vemos entonces que aquí Jesús se está refiriendo a varios de los 10 mandamientos de la ley de Dios, y le está diciendo que para alcanzar la vida eterna hay que guardar los mandamientos. Esta es una promesa de Dios. Entonces podemos ver claramente que la observancia de las fiestas santas y el sábado semanal es parte de nuestro camino hacia la vida eterna. Veamos Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30 y versículo 21. Isaías capítulo 30, versículo 21 dice, entonces tus oídos oirán detrás de ti la palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni a la mano izquierda, os desviéis a la mano izquierda. No debemos entonces desviarnos de este camino de vida que nos lleva a la vida eterna, ni a izquierda ni a derecha. Y en Proverbios capítulo 4, versículo 26, leemos, examinad la senda que siguen tus pies, y sean rectos todos tus caminos, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Aparta tu pie del mal es no caer en anomia, en el pecado. Aquí entonces, y con respecto a la observancia del sábado semanal y los sábados anuales, en Éxodo 31, ¿verdad? En Éxodo 31 habíamos leído, pero vamos a repetir esta escritura, en Éxodo 31 y versículo 13 en adelante, donde leemos. Éxodo 13 dice, tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás, en verdad vosotros guardaréis mis sábados, porque es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Y el versículo 17, leemos, dice, para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó. Aquí en la parte donde está hablando en singular, está diciendo, y refiriéndose al sábado semanal, es de que será observar el sábado semanal como en las fiestas santas, es una señal que nos identifica como los hijos espirituales de Israel, o el pueblo verdadero de Dios. De aquí quisiera comentar un detalle interesante. En la mayoría de los casos, quienes se apartan de la iglesia, entre sus primeros pasos es apartarse del camino, o sea, es dejar de guardar las fiestas de Dios. Y qué pena, porque se olvidan y pierden toda la sabiduría y pierden muchas cosas apartándose del camino que nos lleva directamente a la vida eterna. Se apartan, y veamos lo que dice Juan en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y versículo 28. Juan capítulo 5, versículo 28, dice, capítulo 5 de Juan, versículo 28, dice, no os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, hablando de la resurrección, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, o sea, a resurrección de vida eterna, pero los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. La traducción correcta aquí es de crisis o de juicio. Es decir, estas personas se están exponiendo
a la muerte eterna por haberse apartado de los caminos de Dios, en el cual, como iglesia de Dios, ya hemos sido juzgados, porque nosotros estamos siendo juzgados ahora. Repasemos en Deuteronomio nuevamente, capítulo 4, Deuteronomio capítulo 4 y versículo 5 al 9. Volvemos a leer. Y dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, estoy repitiendo, como el Eterno mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la que vais a entrar para tomar posesión en ella. Está recordando que debemos guardar las fiestas santas. Aquí dice: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Eterno, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda la ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Repasemos en el versículo 5, que dice, en el versículo 5, donde Dios nos dice: os he enseñado estatutos y decretos para obedecerlos. En el versículo 6 dice que son nuestra sabiduría e inteligencia, de manera que algo de gran importancia al obedecer y observar las fiestas santas es porque mediante las fiestas santas aprendemos sabiduría e inteligencia. Y el versículo 7, aquí nos afirma entonces que nos convierten en un pueblo sabio y entendido. De las fiestas santas adquirimos tanta sabiduría que aunque Dios nos escogió de lo necio del mundo, llegaremos a avergonzar a los sabios. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1 y versículo 26. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, dice: considerad, pues, hermanos, vuestra vocación, y ved que no hay muchos sabios según la carne. Está hablando a los hermanos. No hay muchos sabios según nosotros en la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Vemos entonces que con la enseñanza que nosotros aprendemos, con la sabiduría que tenemos, estamos en capacidad de entender mucho más que los sabios del mundo. Y un buen ejemplo tiene que ver con la respuesta a la pregunta: ¿cuál es el propósito de la existencia humana? ¿Cuál es el propósito de la existencia humana? Difícilmente algún sabio o erudito podrá darnos la respuesta correcta, en tanto que el pueblo de Dios, con la sabiduría adquirida mediante la observación de las fiestas santas que nos enseñan el plan de Dios para la humanidad, sí está en capacidad de dar la respuesta correcta. Recordemos, hermanos, que las fiestas santas, en el orden que están colocadas, nos revelan paso a paso todo el plan de Dios para la humanidad, de manera que difícilmente habrá mayor sabiduría que podamos recibir que saber al detalle el plan de Dios para la humanidad. Y como dije antes, que aparte del pueblo de Dios, que somos los discípulos de Jesucristo, nadie más lo puede conocer ni entender. Cuando el señor Herbert Armstrong, mediante el estudio exhaustivo de la Biblia, llegó a comprender, básicamente por lo expuesto en Levítico 23, que las fiestas de Dios eran de observación obligatoria y a perpetuidad, interesante, decidió celebrarlas. Y fue así como junto con su esposa, además de la fiesta de los tabernáculos, celebró
además de las otras fiestas, celebró por 7 años la fiesta de los tabernáculos, sin conocer todavía el significado o profecías incluidas en la fiesta. Muchas veces, posteriormente, acostumbró iniciar su sermón en las fiestas con la pregunta: ¿por qué estamos aquí? Todavía lo utilizamos, siguiendo el ejemplo de él. Tal vez con otras palabras, pero en síntesis respondía: estamos aquí porque estamos obedeciendo a Dios. Pero el simple hecho de estar obedeciendo a Dios en sus mandamientos y estatutos, la sabiduría no se hizo esperar. Y poco a poco fue comprendiendo el significado e importancia de cada fiesta. La inteligencia y sabiduría prometidas en el Deuteronomio 4 fueron cumplidas por la inspiración de Dios, ofrecidas a quienes guardan sus estatutos. Pero además, como la Biblia es la palabra de Dios y las diferentes partes se relacionan entre sí, hemos leído en varias escrituras que el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Vamos a verlo en el Salmo 111. Salmo 111 y versículo 10. Dice: el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Porque practicando los mandamientos, pero también nos dice que el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Y en Proverbios, en el capítulo 1 y versículo 7, leemos lo mismo. Dice: el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y en capítulo 9 y versículo 10, Proverbios 9, versículo 10, dice: el temor del Eterno es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aquí estamos relacionando sabiduría, inteligencia, conocimiento. Pero bueno, hemos entendido que la obediencia a los estatutos representados por las fiestas de Dios nos dan sabiduría e inteligencia, donde entra entonces el temor de Dios. Y además, nosotros no hemos nacido siendo temerosos de Dios. Entonces es algo que se debe aprender, y así lo afirman las Escrituras. Tal vez podemos hacer una parte y podríamos poner un ejemplo que nos ayude a entender qué es el temor reverente a Dios y que es algo muy diferente a tener miedo. Porque temor reverente a Dios podríamos explicarlo como la convicción absoluta, la certeza de que Dios es un ser superior a nosotros en todo. Es decir, nosotros no tenemos la sabiduría, la inteligencia, la grandeza, la fuerza, la misericordia, la justicia, el poder y muchas otras virtudes en las cuales Dios es superior en todo a nosotros y a todo lo que existe. De manera que si nosotros aprendimos y tenemos el temor de Dios, siempre actuaremos en obediencia a Dios y lo respetaremos en todo. Es básicamente el reconocimiento de la grandeza de Dios los que nos permite obedecer en todo. Pero si llegamos a vencer el temor y dejamos de respetarlo y obedecerle cuando recibamos las consecuencias por habernos apartado del camino, por haber dejado de respetar a Dios en nuestro absoluto temor a Él, y hemos salido de nuestros caminos y hemos dejado de obedecer las leyes, los mandamientos y los estatutos de Dios, entonces en las consecuencias que vamos a tener, entonces sí vamos a entender lo que es el miedo. Entonces sí vamos a tener miedo. Vamos a Mateo capítulo 13, y versículo 40 al 42. Dice: de manera que, así como se arranca la cizaña
y se quema en el fuego, así será el fin de este mundo. Enviará el Hijo al hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad. Esta maldad está traducida también del término anomia, que significa desobediencia a la ley de Dios. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. También lo leemos en los versículos 49 y 50. Dice, así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí hemos visto entonces que los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad, en anomia, como también lo leímos en 1 Juan 3:4, serán echados en el horno de fuego. Y los ángeles apartarán a los justos de los malos y los echarán en el horno de fuego, dice. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Realmente, una tremenda expresión de miedo. Realmente aquí podemos definir el miedo como algo donde vemos algo que realmente nos va a causar algo malo y sobre todo la destrucción total. De manera que, precisamente, que por haber vencido el temor o no haberlo aprendido nunca, van entonces a tener que sufrir el miedo. Esta es la gran diferencia entonces que podemos entender entre temor y miedo. Todo esto explica que sin tener el temor de Dios no podremos guardar la ley ni los estatutos y en consecuencia no se podrá aprender sabiduría ni inteligencia. Pero el temor de Dios se aprende. Refiriéndose a un rey en Deuteronomio capítulo 17, versículo 18, leemos refiriéndose a un rey, donde dice, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Eterno su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Guardando todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Digamos que aquí Dios nos está diciendo que debemos entonces leer prácticamente la ley todos los días. Y la leeremos todos los días, dice, para que aprendamos a temer al Eterno. Esta es la forma como podemos llegar a aprender al Eterno. Vimos entonces que el temor de Dios se aprende leyendo todos los días la ley de Dios. Y entonces, guardando todas las palabras de la ley y los estatutos. Y así no se apartará ni a izquierda ni a derecha. Algo muy interesante. Leímos que sin el temor de Dios no se puede guardar la ley. Pero si leemos la ley todos los días y guardamos lo que leemos, aprenderemos a temer al Eterno. En esto necesariamente tiene que estar influyendo el llamado de Dios, que lo hace abriéndonos el entendimiento por medio del Espíritu Santo. También en Deuteronomio 14, versículos 22 a 23, se nos enseña otra manera que conjuntamente con lo anterior aprendemos el temor del Eterno. Vamos a ver capítulo 14, versículos 22 y 23. Indefectiblemente, diezmarás todo el producto del grano que rinda tu campo cada año. Comerás delante del Eterno tu Dios en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Eterno tu Dios. Para que aprendas a temer al Eterno Dios. Nos enseña otra manera que conjuntamente con lo anterior aprendemos el temor del Eterno. Aquí nos dice indefectiblemente, es decir, que no puede dejar de hacerse. Algo totalmente obligatorio. Es que debemos apartar esto. A esto hemos dado en llamar el segundo diezmo, que Dios
perfectamente lo señala aquí como obligatorio. Pero veamos los versículos 24 hasta 26. Si el camino es tan largo, es decir, tenemos que ir a un lugar lejano, que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que el Eterno tu Dios haya escogido para ponerlo en él su nombre, cuando el Eterno tu Dios te haya bendecido, entonces lo venderás, llevarás el dinero contigo al lugar que el Eterno tu Dios escoja, allí entregarás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú desees, comerás allí delante del Eterno tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Vemos aquí, en estos versículos, que no hay ninguna duda, que es la forma de financiarnos nuestra participación en las fiestas de Dios. Y si el camino es tan largo, indica que muy posiblemente tendremos que viajar y alejarnos de nuestro lugar de habitación para celebrar en moradas temporales. El versículo 26 concluye la expresión y te alegrarás tú y tu familia. Esto para cumplir con la instrucción en Deuteronomio 16:11 y 14:15, donde nos dice: te alegrarás delante del Eterno, tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en las ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que viven entre los tuyos, en el lugar que el Eterno, tu Dios, haya escogido para poner allí su nombre. Versículo 14 dice: te alegrarás en tus fiestas solemnes. Veamos que está relacionando el lugar donde el Eterno haya decidido poner su nombre, lo está relacionando con las fiestas solemnes del Eterno. Es decir, no nos queda más claro que los lugares de fiesta son los que Dios ha establecido para poner allí su nombre y que por inspiración nos indica a la iglesia dónde se va a celebrar. Celebrarás la fiesta solemne de los tabernáculos durante 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu hogar. Te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, etc. Y versículo 15 dice: durante 7 días celebrarás la fiesta solemne en honor del Eterno, en el lugar que el Eterno tu Dios escoja, porque te habrá bendecido el Eterno tu Dios en todos tus frutos y en todas las obras de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Vemos que este segundo diezmo, como hemos empezado a llamar, es para utilizarlo con nuestra familia en el lugar que el Eterno decide poner su nombre. Y en el versículo 15 nos deja muy claro que ese es el lugar de fiesta escogido por Dios. Aquí cabe entonces dar respuesta a la pregunta inicial, donde dijimos: ahora bien, si acabamos de concluir con las últimas 4 fiestas del año sagrado, tan recientemente observadas, ¿qué razón habrá para traer en este día un sermón muy relacionado con las fiestas santas de Dios? Voy a señalar 8 puntos que pensé anotar aquí. Primero dice: creo que ha quedado muy claro la enorme importancia que tienen las fiestas para el pueblo de Dios. En segundo, que estas han sido ordenadas por Dios y debemos cumplirlas. Tercero, son las señales que nos identifican como el verdadero pueblo de Dios. Un cuarto punto dice: por ellas aprendemos toda la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios. 5 puntos. Nos llevan a tal grado de sabiduría e inteligencia que avergonzamos a los sabios de este mundo. 6. Están contenidas en los mandamientos y estatutos de la ley de Dios. No observarlas es pecado y estaremos destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. 7. Por su importancia debemos prepararnos para las fiestas con mucha anticipación, empezando a prepararnos para las siguientes fiestas desde que terminan las anteriores. 8. Para cumplir fielmente con las fiestas de Dios necesitamos los recursos económicos, y por eso
se nos ordena guardar indefectiblemente el segundo diezmo de todos nuestros ingresos, comenzando este ahorro desde que terminan las fiestas anteriores. Alguien podría opinar, y de hecho muchas veces se ha oído decir, que la iglesia lo que estamos haciendo es pedir demasiado dinero. Pero quienes deseen ser fieles a Dios deben entender los siguientes detalles. Cuando en la Biblia hay alguna instrucción que no aclara ciertas cosas, son insuficientes o con insuficientes detalles que deben cumplirse, deja la facultad a la iglesia para que pueda decidir y establecer las reglas sobre algunos asuntos. Puedo poner un ejemplo. En el cuarto mandamiento se nos ordena guardar el sábado. Aquí la orden es clara. No debemos hacer ningún trabajo de siervos. Es día de reposo total. Y en los estatutos, en Levítico 23, nos manda que en el sábado semanal y en los sábados anuales debemos tener una santa convocación. Ahora bien, en ningún caso dice cuánto tiempo deben durar las santas convocaciones, ni a qué hora del día deben celebrarse. Esto le deja la facultad a la iglesia, ¿cómo se hace?, de decir el tiempo que dura una santa convocación y a qué hora debe iniciarse. Pero con respecto a lo que tiene que ver con los diezmos, no se puede decir que la iglesia está pidiendo demasiado dinero, porque lo relacionado con los diezmos y ofrendas está claramente establecido en la Biblia por el mismo Dios. No es una designación de la iglesia. Y de hecho, en la iglesia no pedimos dinero. La iglesia recibe los diezmos y ofrendas con agradecimiento, pero nunca pide ni le fiscaliza a nadie sus ingresos. Cada persona es responsable de cumplir delante de Dios con lo que Dios indica. Hemos hablado de un segundo diezmo porque hay un primer diezmo muy claramente establecido en la Biblia y leemos en Malaquías capítulo 3, versículo 8 en adelante. Malaquías capítulo 3, versículo en adelante, donde dice el Eterno: ¿en qué hemos de volvernos? Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y aún preguntáis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice el Eterno de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí el mismo Dios dice que quienes no dan sus ofrendas y diezmos le están robando, claramente pecando contra el octavo mandamiento de la ley de Dios, que nos dice en dos palabras: no hurtarás, como se puede leer en Éxodo 20:15 y en Deuteronomio 5:19. Y para esto, Dios también nos ha dado libre albedrío. Y cada uno puede decidir si obedece fielmente a Dios o no. Veamos Deuteronomio, capítulo 30. Deuteronomio, capítulo 30, versículos 15, 16 y 19. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. He puesto delante de ti, porque yo te mando hoy que ames al Eterno tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y el Eterno tu Dios te bendiga. Vemos que Dios ha puesto el bien delante de nosotros, pero también ha puesto el mal. Versículo 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que he puesto delante de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. De manera que nos está diciendo que podemos escoger entre el bien y el mal. Y esto no es algo, hermanos, que impone la iglesia, sino que viene directamente de Dios. Y cada quien
puede decidir, siendo advertido, de cuál es el destino que quiere escoger. Dios explica también claramente cuáles son las razones para solicitar a cada uno de nosotros el 10% de los ingresos o ganancias. Volviendo a Malaquías, capítulo 3 y versículo 10, dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y dice: probadme ahora en esto, dice el Eterno de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10, vemos que el Eterno requiere estos diezmos para que haya alimento en su casa, alimento necesario para llevar a cabo toda la comisión que Dios le ha dejado a su iglesia, especialmente el alimento espiritual, todas las enseñanzas que tiene a cargo su iglesia, y especialmente la divulgación del verdadero evangelio a las naciones por medio de una costosa variedad de publicaciones que se envían gratuitamente, y así poder llegar a cumplir con la profecía de Mateo 24:14, donde dice, Mateo 24:14, y dice: y será predicado este evangelio del reino de Dios en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta es una comisión de la iglesia, llevar el evangelio a todas las naciones por todos los medios posibles, y para eso Dios nos da los medios. Pero aquí bien nos está diciendo que necesitamos de ese alimento, que la iglesia necesita de ese alimento para poder con esta función que viene directamente de Dios. Y como digo, esta no es jamás una imposición de la iglesia. Esto es una orden directa de Dios que si queremos cumplir, debemos hacerlo. Si no queremos cumplir, sufriremos las consecuencias. Y allá será el lloro y el crujir de dientes. También es necesario este alimento para pagar los salones de reuniones y los gastos que se generan, provisiones de equipos, material grabado e impresos, a veces también alimentos físicos y los salarios de empleados de la obra y del ministerio. Dios requiere este alimento, pero dejemos claro que esto no lo ordena la iglesia, sino el mismo Dios. Pero además, Dios nos deja en esta instrucción una promesa excelente. Probadme ahora en esto, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios nos garantiza a quienes cumplimos con esta ordenanza que nunca nos faltará nada en la vida, y nos da más bien mucho más de lo que realmente necesitamos. En Deuteronomio 14, volviendo a Deuteronomio 14, versículo, Deuteronomio 14, ahora en los versículos 23 al 26, volvemos a leer, dice: comerás, ¿verdad? Comerás delante del Eterno tu Dios en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Eterno tu Dios todos los días. Si el camino es tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que el Eterno tu Dios haya escogido, para poner en él su nombre, cuando el Eterno tu Dios te haya bendecido, entonces lo venderás, llevarás el dinero contigo, irás al lugar que el Eterno tu Dios escoja. Allí entregarás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o cualquier cosa que tú deseares. Comerás allí delante del Eterno tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Aquí, las razones que Dios explica para guardar este segundo diezmo es que mediante este recurso podemos cumplir con el cuarto mandamiento, participando en las fiestas santas por Él ordenadas, disfrutando del lugar donde el Eterno haya decidido poner allí su nombre, con todo lo que deseamos, ricos alimentos, vino, sidra y frutas deliciosas. Y si tenemos suficiente, tal vez unos trajes nuevos, algunos regalos y juguetes para los niños y algún paseo extra. Dios nos dice que es para disfrutarlo en familia con nosotros. Pero en el sentido espiritual, Dios nos ordena guardar bajo nuestra custodia, en un banco u otro lugar seguro, estos recursos
para aprender el temor del Eterno. Siguiendo, en los versículos 27 al 29, Deuteronomio 14, leemos, dice: no desampararás al levita que habita en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al cabo de 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Allí vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano y la viuda que hay en tus poblaciones, y comerán y se saciarán, para que el Eterno tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hagan. Vemos entonces que hay un diezmo adicional que se paga cada 3 años. En un ciclo de 7 años se paga durante el tercero y sexto años. Luego viene un año de remisión, el séptimo, para luego comenzar una nueva cuenta. Vemos que este tercer diezmo tampoco es una imposición de la iglesia. La orden viene directamente de Dios y nos explica claramente las razones para guardarlo. Dice, para que en el pueblo de Dios y extranjeros que viven dentro de nuestro medio tengan lo suficiente para su vida. La viuda, el huérfano, el levita y el extranjero, para que tengan con qué vivir estas personas. Y otra razón muy importante, para que el Eterno tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hagan. Realmente, a lo largo de los años, hemos podido ser testigos de grandes bendiciones que Dios ha dado a discípulos que cumplen fielmente con esta instrucción. Dios, por supuesto, bendice a quienes tienen un corazón generoso, y esta es una forma de mostrar nuestro amor por los demás, especialmente por los necesitados. Pero a su vez, Dios es generoso con nosotros y nos bendice en todo lo que hagamos. Lo afirma en esta última escritura que leímos. Un ejemplo excelente podemos leer en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10 y versículo 1 en adelante. Este es el caso de la historia de Pedro. Había en Cesarea, capítulo 10 de los Hechos, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Vemos que Dios, una de las virtudes que resalta en Cornelio, es su generosidad, su desprendimiento. Y en esta forma, Dios comienza por medio del apóstol Pedro el llamado a los gentiles. Veamos el versículo 34, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, el que es honrado delante de Dios. Y derrama sobre todos los presentes por primera vez el Espíritu Santo entre los gentiles. Versículo 44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Nos queda claro entonces que estos 3 diezmos son ordenados por Dios, con razones y promesas para ser cumplidos por su pueblo. En ningún momento han sido, y repito, decisiones de la iglesia, sino del mismo Dios. Pero como mencionamos antes, si hay algún detalle que no está específicamente claro en la Escritura, la iglesia puede tomar la decisión bajo inspiración de Dios. En el caso del segundo diezmo, vemos que para disfrutar de las fiestas, especialmente las fiestas de los tabernáculos y el último gran día, es muy frecuente que el costo sea muy alto para las personas que tienen ingresos bajos. Así las cosas, hay miembros de la iglesia que tienen ingresos muy altos y su segundo diezmo es grande. De esta manera, estos hermanos pueden apartar parte de su segundo diezmo y entregarlo a la iglesia, para que a su vez la iglesia ayude a los hermanos que no tienen suficiente y puedan
disfrutar de la fiesta en la misma forma que quienes tienen mucho dinero o quienes tienen muy buenas ganancias o muy segundo diezmos. Pero hay algo que debemos dejar muy claro. La orden de Dios es guardar el 10% de los ingresos o ganancias, dice, para que aprendas a temer al Eterno tu Dios todos los días. Todos los días puede entenderse que vamos a apartar este diezmo conforme vamos recibiendo los ingresos. Si un hermano, por muy poco que gane, no aparta este segundo diezmo, apoyados por la Biblia, podemos decir que uno aprende y no tiene el temor de Dios. Así no está cumpliendo con los estatutos que nos dan sabiduría e inteligencia. Entonces, para asistir a las fiestas, solicita la ayuda total. Y si la iglesia se la suministra, asiste a la fiesta, pero no está cumpliendo con lo que Dios ordena. Esto ha ocurrido, pero no debe seguir. Porque si a estas personas la iglesia les suministra todo sin que aporten lo que les corresponde, se les está haciendo un grave daño. En vez de ayudarles a obedecer los mandamientos de Dios, se les está ayudando a cometer pecado y que arriesguen su propia salvación. Es razonable, por supuesto, con personas que por su edad o viudez no tienen ningún ingreso, que se les suministre el 100% del costo de la fiesta. Pero personas en edad de producir, que no hacen el más mínimo esfuerzo, ya sea con un trabajo o negocio ocasional, o simplemente guardando el 10% de lo que reciben de un trabajo permanente u ocasional para ahorrar y así cumplir con los estatutos de Dios, no deben recibir como ayuda el 100% del costo de la fiesta. No me gusta y nunca me ha gustado en un sermón hablar de cosas negativas, pero creo que esto más bien tiene un significado positivo, porque estas personas deben corregir y hacer lo que Dios manda y no esperar que todo les venga del aire. Hace muchos años tuve una conversación con un hermano muy pobre y que tiene familia. Tenía un trabajo rompiendo botellas de vidrio en una fábrica de bebidas gaseosas. Luego, con máquinas, terminaban de pulverizar el vidrio para reciclarlo. El trabajo era muy peligroso y le pagaban muy poco, como unos $2 al día. Unos $2 al día. Me dijo, con este ingreso no puedo pagar los diezmos. Realmente es comprensible. Y se necesita pedir a Dios mucha fe, la fe de Jesucristo. Pero si esta persona guardara sus 20 centavos diarios, que es el 10% de los $2, a la semana tendría $1. Y para la fiesta tendría unos $50. Con toda seguridad, en el trayecto, Dios lo habría de bendecir. Pero al llegar a la fiesta, podría tomar sus $50 y agradecerle al Eterno por haberle proveído para su sustento y el de su familia. Y tendría algo ahorrado para la fiesta. Esta persona merecería la ayuda de lo mucho que realmente le faltara para la fiesta. ¿Por qué? Porque Dios nunca falta a sus promesas y bendiciones. Hermanos y hermanas de la Iglesia de Dios, hemos terminado una temporada de fiestas. Y en este momento comienza la siguiente temporada. Sigamos las instrucciones de Dios y desde ahora preparémonos para las fiestas que vienen. Empezando por la Pascua, hagamos un examen constante de nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual. Recordemos que las fiestas santas de Dios, por toda la sabiduría e inteligencia que nos dan, constituyen la columna vertebral de la Iglesia de Dios.